hoy día estaríamos con Mark Trutti, que él es cirujano oncólogo de la Clínica Mayo, y la idea es conversar hoy día acerca de el cáncer de páncreas, que hay nuevos avances, hay nuevas metodologías que está usando la Clínica Mayo, y la idea es que hoy día conversamos con él. Esta entrevista va a ser grabada para efectos de compartirla con ustedes. Y ustedes tienen abajo la interpretación va a ser simultánea. Ustedes tienen abajo un mundo que dice la traducción. Tienen que ponerse en el canal que quieran escuchar. Quieren escucharlo en castellano, se ponen en el canal castellano. Si quieren escucharlo en inglés. Así que bueno, gracias por acompañarnos y una vez, gracias doctor Trutti por estar con nosotros. Nos va a hacer una breve introducción del tema. Thanks, doctor. Okay. Well, welcome everyone. Thanks for Bienvenidos todos, gracias por asistir. Quiero hablar hoy día del cáncer de páncreas. Yo soy cirujano oncólogo de páncreas en la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. Yo he pasado la mayor parte de mis años profesionales acá y mi padre murió joven de cáncer de páncreas, así que ya sea consciente o inconscientemente me hice cirujano oncólogo y trato el cáncer de páncreas. Como saben todos ustedes probablemente, este no es un cáncer muy bueno. Es el que tiene menos sobrevivencia de todos los malignos. ¿Por qué esto? Porque tiene múltiples aristas. La primera razón es que se tiende a presentar en una fase ya muy tardía. Más del 50% de las personas, cuando tienen su primer diagnóstico, ya se le ha diseminado. Incluso en aquellos pacientes que no vemos diseminación, si lo seguimos a largo plazo, la metástasis o diseminación aparece. O sea, la mayoría de los pacientes, el cáncer ya se ha metastizado, sepámoslo o no. La razón por qué se presenta tan tarde es porque los síntomas son muy vagos a menudo, y esa es la razón por qué mucha gente no es evaluada hasta que ya es tarde. Tengo mucho que hablar con ustedes. Podemos tomar muchas preguntas, lo podemos hacer de diversas formas, pero veamos primero qué es el cáncer, para los que no entiendan bien lo que es. Todos los cánceres es un problema celular en nuestro cuerpo y comienzan a crecer y proliferar las células sin control. Cada célula de nuestro cuerpo tiene genes que controlan con qué rapidez crece. Estos se llaman genes, y estos genes son como los pedales para acelerar en el auto. Pueden empezar a crecer y proliferar. Otros que son como el pedal del freno dejan de crecer. Por ejemplo, si usted se corta, esos genes tienen que hacer que se reproduzcan las células para que se sane, pero hay que hacer que sea lento, eso y que se detenga. Pero en el cáncer, al acelerar, empiezan a crecer y los otros genes, que son los del freno, se rompen. Entonces, cuando tenemos proliferación de estas mutaciones en estos genes, llega el cáncer. Y puede surgir en todo el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, con distintos tipos de tumores, distintos tipos de órganos, crecen, pueden ser mortales y desarrollan mutaciones que les permiten irse a otros órganos. Eso quiere decir que se disemina a otros órganos, a otros lugares. El cáncer de páncreas, afortunadamente, no es este cáncer muy frecuente en Estados Unidos. Es como la segunda, aunque tiene poca incidencia, es la segunda causa de muerte. Como dije, es el que tiene menos sobrevivencia. Entonces piensen en todo cáncer que han escuchado, el de colon, de mama, de próstata, de lo que sea, el páncreas, el cáncer de páncreas, el que tiene menos sobrevivencia a 5 años del diagnóstico, menos del 10%. Han cambiado las cosas afortunadamente en los últimos 10 años.
no hemos tenido muy buena quimioterapia para tratarlo, pero en la última década tenemos mucho más opciones para tratarlo y hemos visto un aumento en su tasa de sobrevivientes. Y los pacientes también pudimos practicar cirugía en pacientes que antes no se consideraban para una operación curativa, y la cirugía es la única modalidad curativa para estos pacientes. Me detengo acá y podemos entonces contestar preguntas, como ustedes quieran. Bueno, ahora yo voy a empezar según según me aparecen en pantalla. Si alguien necesita preguntar antes para retirarse, porque tengo otra entrevista, me levante la mano y yo no sé, Ludmila, ¿estás lista con tu pregunta? Sí, en realidad tengo varias preguntas respecto a lo que expuso, pero también respecto a lo que quieren presentar, ¿no? Por un lado, me preguntaba si al encontrarse este cáncer siempre en estadios tardíos, si hay alguna forma que podamos darle a los lectores hábitos para prevenir. Y por otro lado, si puede contar un poco más de los avances que hubo respecto al tratamiento, ¿no? Okay. So, you are correct. Entonces, tiene razón, sí se aparece en etapas o fases tardías. La razón es que, salvo que cause un síntoma específico que llevaría a un paciente a ver un médico, la mayoría de los síntomas son vagos. Puede ser pérdida de peso, dolor abdominal, y la mayoría de los pacientes han sido evaluados 6 a 10 meses antes del diagnóstico debido a estos síntomas. A menos que el tumor salga en la cabeza del páncreas, donde está el ducto biliar, algunos pacientes, como resultado de eso, tienen ictericia. Ahí podemos detectarlo antes porque tiende a ser más pequeño, pero los tumores que salen en otras partes del páncreas pueden crecer bastante y diseminarse antes de tener síntomas obvios. Desafortunadamente, no hay buenos test para detectar el cáncer de páncreas. Hay cosas que no nos permiten predecir, pero todo paciente que tiene dolor abdominal o pérdida de peso sin justificación o un tono amarillento, otros síntomas incluyen diarrea. Generalmente, a medida que son mayores, los pacientes tienen estreñimiento. Cuando los pacientes adultos tienen diarrea, eso es una alerta. No hay factores conocidos de riesgo. Fumar sí hay. Fumar es el principal desde la parte conductual. Otros factores de riesgo son la diabetes. Hay una asociación entre cáncer de páncreas y diabetes. Muchos pacientes se le ha diagnosticado 1 o 2 años antes la diabetes, antes del cáncer de páncreas, o tienen una diabetes que se ha hecho difícil de manejar, pero que la tienen hace tiempo. Hay más pacientes con diabetes que aquellos con cáncer de páncreas, así que no es 1 a 1. Sin embargo, un fumador que tiene diabetes y algunos de los síntomas debería investigarse. La mayoría de los cánceres de páncreas no tienen una causa obvia. Hay un porcentaje pequeño en que hay una causa heredable o genética. Estos pueden ser pacientes que tienen una historia familiar de algunos variantes de cáncer mamario. Algunos tienen un gen que se llama BION-CO, también el cáncer de ovarios. Algún paciente que tenga alguna historia familiar se puede considerar de alto riesgo y se debe hacer test de diagnóstico. También algunos pacientes que tienen pancreatitis hereditaria, que es inflamación del páncreas. Es algo muy raro, pero esos pacientes tienen un riesgo mucho más grande de hacer cáncer de páncreas y se les debe estar monitoreando. ¿Contesté su pregunta? Sí, también quería saber si bien dijo que la prevalencia es baja, si sabe cuál es la prevalencia en Estados Unidos o en el mundo y si afecta más a hombres o a mujeres también, si se sabe eso. So it's relatively equally distributed. Es
está distribuido igualmente, relativamente igual entre hombres y mujeres. La incidencia varía en distintos países. En Estados Unidos está entre las 9 cánceres más comunes, no es el más alto. El más común es el de pulmón debido a la nicotina. Luego el cáncer mamario, del colon y próstata. Esos son los típicos 4 cánceres que más se dan en la Tierra. Genial. Y por último, si me permiten, saber si los avances en el tratamiento de los que habló solamente se pueden hallar en la Clínica Mayo o si también en otros lugares del mundo. I'm sorry, I didn't understand the question. Hablaron de que había avances respecto al tratamiento, que entiendo que tiene que ver con la cirugía y con la aplicación de quimioterapia previo a esa cirugía, y quería saber si esos tratamientos pueden estar disponibles en otros lugares o solamente en Clínica Mayo. So the biggest change in the treatment that El mayor cambio del tratamiento que realmente ha cambiado y mejorado la sobrevivencia es la quimioterapia mejor. Y las que tenemos ahora están disponibles. En los 60 teníamos algo que se llama 5FU, que era algo efectivo, pero la tasa de respuesta era solo 5%. Usábamos eso exclusivamente por algunas décadas, pero en 1990 tenemos el Gemcitabine, que tiene una tasa de respuesta de 10%, y eso fue estándar, pero 10% de respuesta no es muy bueno. Entonces, alrededor del año 2010, comenzamos a ver regímenes combinados, múltiples quimioterapias que aunamos, que agrupamos y damos a los pacientes. Y la tasa de respuesta subió dramáticamente a 30-40% con esos regímenes mezclados o combinados. Esas drogas es quimio con droga. Una se llama FOLFIRINOX, una combinación de 3 drogas. Y la otra Gingivitinib. Ambas han mostrado muy buena respuesta a los tumores de cáncer y son el estándar de atención y deberían estar disponibles en los centros de cáncer importantes. Por eso hemos visto una mejoría dramática en la sobrevivencia de todos los pacientes. Y ahora usamos estos medicamentos antes de considerar la cirugía. Y sabemos que los pacientes históricamente, que los que tuvieron solo cirugía, no les va muy bien. Pero cuando combinamos la quimioterapia y luego la cirugía, los resultados han mejorado mucho. Muchas gracias. Thank you, doctor. Thank you. We have Ludmila Moscato now from Argentina. Now, David Medina from Honduras. Are you ready with your questions? David. David, no te escuchamos, tienes el micrófono desactivado. We cannot hear him. Apparently his mic is, yeah, he might be in mute. Hola, si quieres puedes hacerlas por el chat y yo las hago. You can also send them through the chat. No. David, vamos con otra por mientras. We'll go to someone else then. Tenemos a, no sé si I. Martínez, será Luis. I. Martínez o Luis Martínez from Colombia. Pero como no me sale el nombre completo. She has the name but doesn't know where she is from. There he is. I. Martínez. Ahí, está escribiendo Luis Martínez. Sí. Ivy Martínez. Bueno, vamos, Sebastián Urbina de Chile, de Cáncer Latam. ¿Estás listo con tus preguntas? A ver, mira, mientras esperamos que las otras personas logren acceder. Me quedó una duda. Él planteó viendo operar más personas del cáncer de páncreas que lo que era antes, pero no me quedó claro a qué se debe eso. O sea, ¿por qué hoy pueden operarse más personas que antes?
That's a great question. Es So una fantástica pregunta. El tratamiento para el cáncer de páncreas depende de la fase del cáncer, del estadio. Si tomamos todos los pacientes con cáncer de páncreas, 50% de ellos podemos ver que ya se ha diseminado a otros órganos al momento del diagnóstico. Nos queda el otro 50% cuyo tumor no se ha difundido todavía. Históricamente, solo podíamos operar como al 15% de estos pacientes, cuyos tumores estaban localizados en el páncreas. Pero hay un tercio de los pacientes cuyo cáncer no se ha diseminado, pero sí ha salido del páncreas, involucra vasos sanguíneos importantes. Y esos pacientes históricamente no eran aptos para cirugía, porque esa cirugía es grande. Y cuando las hacíamos en los 70, en los 80, esos pacientes tenían muy malos resultados. Así que dejamos las operaciones a esos pacientes. Hoy en día que tenemos mejor quimioterapia, en los últimos 10 años, ahora podemos tratarlos con quimioterapia y si responden y no hay evidencia de diseminación, ahora consideramos una operación grande en que tenemos que eliminar esos vasos sanguíneos. Y eso ha sido lo que más he practicado. Entonces, esto ha aumentado el número de candidatos de 15% a 50% de aquellos diagnosticados. Sabemos que la cirugía es necesaria para la sobrevivencia a largo plazo, pero para obtener beneficios necesitamos 3 cosas. Número 1, lo que se llama un MOJ negativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se saca un cáncer, hay que sacarlo completamente, sin dejar nada. Si hacemos una operación y dejo cáncer, no hay beneficio con la operación. Número 2, no podemos hacer que el cáncer se disemine a otros órganos. Entonces nos sirve sacar el tumor si ya está diseminado a otras ubicaciones. El paciente, tercero, tiene que estar en buen estado físico para tolerar esa operación, para que no tenga una complicación que amenace su vida y no puedan tener la quimioterapia que necesitan. Ahora, si tenemos un paciente en bastante buena salud donde no hay evidencia que sea diseminado, lo tratamos con quimioterapia, ahora consideramos más una operación grande para que sea una operación curativa. Y eso es lo que ha cambiado dramáticamente en los últimos 10 años, la combinación de mejor quimioterapia y mejor cirugía, pero combinado. Eso es lo que ha dado tan buenos resultados y más opciones para los pacientes que antes no se podían operar. Okay. Otra duda. Entonces, aplicamos quimio, después operamos y después se vuelve a aplicar otra quimio o cómo es eso, las etapas. Okay, so good question. Buena pregunta. Todo comienza al inicio, cuando se obtiene el diagnóstico por primera vez con una biopsia. Primero hay que ver en qué fase, qué estadio está el cáncer, si se ha diseminado o no. Entonces hay que someter a muchos tests a los pacientes, a CATs, a resonancias magnéticas, exámenes de sangre. Hay un marcador de tumores asociado al cáncer de páncreas que es CA99, que eso lo podemos medir en la sangre. Normalmente está en menos de 35, pero mientras más alto el marcador, mayor posibilidad de que haya cáncer en otro órgano. Usamos muchos PETs, que es un scan que busca la actividad del cáncer y lo que queremos ver es que esté bien iluminado el tumor principal y que no haya ninguna iluminación en otra parte. Si el paciente no tiene evidencia de diseminación, les hacemos quimioterapia. No basta con hacer quimioterapia, hay que comprobar que lo que le estamos aplicando es efectivo. Y ese ha sido uno de los cambios recientes.
Antes dábamos quimioterapia y repetíamos los exámenes y el tumor se veía igual. Bueno, la pregunta es si funcionó o no la quimioterapia. Un TAC o una resonancia magnética no nos dice mucho, porque es rara vez que se contrae el tumor, sino que permanece igual. Por eso estamos usando estos exámenes PET y queremos ver que un tumor que se ve muy caliente pasa a ser un tumor frío, muerto. Y ese paciente se va a beneficiar con la operación. Usted me pregunta si le damos quimioterapia post-operación. Habitualmente no. El problema de la quimioterapia después de la operación es muy difícil que un paciente lo tolere. Estas no son operaciones muy simples, pueden ser muy complicadas, tienen muchos riesgos, complicaciones, y por lo tanto someter al paciente a un procedimiento de alto riesgo y pensar que van a estar en buena forma como para la quimioterapia después, eso es muy difícil. Es el beneficio de aplicar quimioterapia antes para que después de la cirugía se puedan recuperar los pacientes y no preocuparnos de la aplicación de quimioterapia. Espero haber contestado su pregunta. Sebastián, ¿alguna otra pregunta? A riesgo de parecer catete, pero lo que me gustaría saber es, ¿estas operaciones son radicales, sacan todo el órgano o se trata de preservar parte del páncreas? Esa sería mi pregunta. Another great question. Otra muy buena pregunta. La operación que se necesite depende de dónde está el tumor ubicado y si involucra a vasos sanguíneos críticos. Si el tumor está en la cola del páncreas, la operación es relativamente directa, se saca la cola, tal vez el vaso. Pero si el tumor está en la cabeza del páncreas, tenemos que hacer la operación Whipple, que es un procedimiento bastante más grande. Tomamos la cabeza del páncreas, el ducto biliar y la primera parte del intestino. Ahora, si involucra un vaso sanguíneo importante, ya tenemos una magnitud mucho mayor, tenemos que afectar distintos órganos y reconstruir esos vasos sanguíneos. Entonces, puede ser una operación desde la laparoscopía mínimamente invasiva a una recesión de múltiples órganos y reconstrucción, así que el espectro es muy amplio. Mientras más larga la operación, más debemos comprobar que la quimioterapia sí fue efectiva para justificar los riesgos de la operación. Lo que cambia es que si ahora antes operábamos menos veces que ahora, pero para justificar estas operaciones tenemos que saber que la quimioterapia es efectiva. Entonces el rango de cirugía depende del tumor y de su ubicación. Okay. Sebastián, ¿estamos? Sí. Okay. Cualquier cosa volvemos después. David, no sé si lograste, veo que tienes la mano levantada, ¿lograste poder conectar tu audio? Porque veo la mano levantada. Sí, ahí está David. Ahí volvió a mutearse tu micrófono. No sé qué pasa ahí, si me quieres poner por el chat la pregunta, la hacemos encantada. You can always write on the chat. For the time being, Ibis Martinez from Signo Vital Journal. I know, doctor, maybe you might know. El cáncer de páncreas. Sabemos que no es su país, pero... So I think the key thing in lo clave en Latinoamérica, en toda la región, la incidencia es en realidad menor porque tenemos mucha gente y necesitamos mucha población, necesitamos más hospitales, o sea que la incidencia a lo mejor es mayor. El paciente diagnosticado por primera vez
ha sido, es algo que no quieren hablar porque saben que no, probablemente no van a sobrevivir. Y con el nihilismo, muchos pacientes no obtienen el tratamiento que quieren, que deberían tener porque históricamente no son buenos los tratamientos. Yo anticipo que los resultados globales del cáncer de páncreas, específicamente en Latinoamérica, van a mejorar, ya que tenemos pacientes que ahora dicen, no voy a vivir con cierto estándar de... yo quiero vivir mejor. Hay buena investigación en Latinoamérica. Yo he estado en Brasil en un par de ocasiones con oncólogos muy buenos que han hecho ensayos clínicos y trabajos muy buenos de investigación y están liderando el tratamiento. La cosa es que los pacientes vean un médico que obtengan tratamiento a tiempo. Anticipo que va a haber mucha mejoría en esa región. Tengo a Yari Barahona de Radio HRN de Honduras. Yo no sé si Yari quiere hacer alguna pregunta. Se levanta la mano si quiere hacer. Lo mismo, no logramos abrir tu micrófono. Acá Yari nos está mandando por el chat, así que voy a hacer yo. Perfecto. Está preguntando Yari Barahona, desde HN Radio HRN de Honduras. ¿De qué depende la sobrevivencia de vida una vez detectado el cáncer? ¿Depende de la edad? La sobrevivencia global depende de muchos factores. El primero tiene que ver si se diseminó o no el cáncer. Entonces, si el cáncer ya se diseminó en el momento del diagnóstico, el pronóstico es peor. Versus si está localizado en el páncreas, entonces la situación es mejor. Pero realmente hoy en día el pronóstico depende si responde o no a la quimioterapia. Si tomas 100 pacientes con cáncer de páncreas como grupo, el resultado es malo. Hay pacientes en un lado del espectro que pueden perder la vida a meses o semanas del diagnóstico y otros tienen un desempeño súper bueno. Todo comienza. Si encontramos una quimioterapia que el paciente puede tolerar y responder a ella objetivamente, ya pasamos sobre el promedio y vamos hacia el rango bueno. Si respondemos a la quimioterapia que abre o da otras opciones de tratamiento, eso permite que vivan mucho más que hace 10 años por estos avances de la quimioterapia. Incluso pacientes cuyo cáncer se ha diseminado, yo tengo muchos que han vivido años, cuando antes vivían meses. Ok, otra pregunta que tenemos es, en porcentajes, ¿cuáles son las expectativas de vida con este nuevo enfoque de tratamiento que se hablaba? So, if you look at all patients, Si tomamos todos los pacientes de diversas etapas, la sobrevivencia 5 años era menos de 5%. Todo cáncer, lo sabemos que el que menos sobrevivencia, y ahora es 10% los que están llegando a los 5 años. Es bajo, pero es un salto, una diferencia. La razón es porque hay mejor quimioterapia que estamos administrando y también una gran parte de los pacientes ahora ya son candidatos a una operación curativa cuando antes no eran. Entonces eso es lo que causa ese gran avance en la sobrevivencia y esperamos que con mejor terapias ahora tenemos 2 regímenes. Esperamos tener 5 o 10 regímenes distintos de terapia. También estamos viendo la genética de los tumores.
Entonces podemos enviar una muestra de un tumor del paciente a ver si tiene una mutación única que lo puede hacer elegible para un tratamiento que si no, no pensaríamos en dárselo. Y probablemente después de 15 a 20% de los pacientes tiene una mutación única. Entonces podemos pensar en el tratamiento con mayor respuesta. Eso también es una mejora. Tenemos pruebas moleculares muy distintas que ahora y también medicamentos muy distintos. Más, estamos todavía bajos, pero estamos mejorando. Para comparar, todos han oído del cáncer de colon. Históricamente, cuando se ha ido al hígado ese cáncer, esos pacientes tenían menos de 6 meses de sobrevivencia, eso hace algunas décadas. Ahora sí, 50% viven más de 5 años. ¿Por qué? Porque hay muchas quimioterapias disponibles para el cáncer de colon. Hay docenas. Y antes había 1 o 2 medicamentos. Así que esperamos tener los mismos beneficios para el cáncer de páncreas y al tener mejores regímenes de quimioterapia. Esto depende también del financiamiento, de la investigación. La mayoría de la investigación del cáncer se dedica al cáncer mamario, de colon y de pulmón, porque son los que tienen mayor número de pacientes. El cáncer de páncreas no tiene muchos fondos porque aún es un cáncer que no es muy común. Y ahí tenemos que mejorar es muy importante, más fondos para investigación. Por ejemplo, el 90% de los pacientes con cáncer mamario viven 5 años o más. Hay pacientes que han tenido cáncer de mama muy malos, pero en general la mayoría puede ser muy bien tratada ahora. El de páncreas necesita financiamiento para lograr esas dramáticas mejoras. David finalmente nos mandó su pregunta, David Medina, de Radio América de Honduras también. Bueno, pregunta cuál es el abordaje que le están dando al cáncer de páncreas en nuestros países, ya hablamos un poco de eso. Y si hay un rango de edad que se presentan más cáncer de páncreas. Yes, so it is a disease of older patients. Es una enfermedad que da a mayor edad, el promedio 71 de los pacientes. Pero estamos comenzando a ver un porcentaje más alto de pacientes más jóvenes, de 40 a 60, que están siendo diagnosticados. Y eso ha aumentado en forma pareja. Estamos viendo que hay causas genéticas porque estamos haciendo test a ellos y algunos sí tienen mutaciones que son genéticas, pero para la mayoría de los pacientes no sabemos por qué está dando, pero sí hay un cambio hacia una población más joven. Okay. Doctor, ahora voy a pasar a hacer unas preguntas de 2 medios de Panamá que nos mandaron, que pudieron asistir y nos mandaron sus... Si hay alguna que está repetida, la vamos cambiando. Bueno, dice, ¿qué tan recurrente es el cáncer de páncreas? Un poco, y cómo se puede prevenir. So that's a great question. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo prevenir el cáncer de páncreas? No estoy segura de que tenga una gran respuesta para prevenir, pero sí queremos evitar riesgos, como la nicotina. Ese es el mayor riesgo conductual. El cigarrillo, entonces dejar de fumar, tener diagnóstico más temprano. Eso es lo clave. Cuando la gente tiene estos síntomas dispersos, la gente los ignora hasta que ya es algo que lo lleva a la urgencia. En una ocasión tuvimos un paciente que tenía estos síntomas aleatorios y un médico primario dijo, esto podría ser úlcera, reflujo, le vamos a hacer un scan. Esos son los pacientes a los que se les diagnostica mucho antes y los pacientes que pueden tener un diagnóstico más temprano y una cura potencial. O sea, el primer paso, diagnóstico temprano, mejor el tratamiento, y lo tercero es la prevención. Es algo en que tenemos que trabajar mucho, porque no sabemos mucho. Bueno, otra pregunta que ya lo
que lo más novedoso en cuanto a tratamiento, ya usted ya lo ha mencionado. Esta otra pregunta, ¿quiénes son los más propensos a padecerlo y cómo debe ser la alimentación del paciente? Answer more. So again, it's typically a disease of Es habitualmente afecta a enfermedades, a pacientes más adultos. No hay diferencia entre hombres y mujeres, hay una cierta diferencia en la incidencia dependiendo de los países, pero no es tan específica. No hay un grupo étnico específico que tenga más cáncer. En Latinoamérica hay una incidencia muy grande de cáncer de vesícula. Eso del problema de etnicidad es un riesgo, pero el de páncreas, el cáncer es relativamente universal. Y en cuanto a la alimentación, ¿hay algo que decir? ¿Cómo debiese ser la alimentación? there is some data that would Hay suggest ciertos datos que sugieren ciertas dietas aumentan el riesgo de cáncer de páncreas y de otros cánceres. La gente que come mucha comida procesada, carnes ahumadas, que tiene muchos carcinógenos, y si agregamos a eso el fumar y la obesidad, eso eleva los riesgos. Como todo en la vida, la moderación y una dieta saludable. No específico para el cáncer de páncreas, pero para cualquier enfermedad. De la Estrella de Panamá. Y pasamos a Roy Espinosa, que de la prensa de Panamá también, que nos mandó una pregunta. Ya pregunta por los adelantos, que ya los hablamos. Quizás esta es interesante, ¿en qué se diferencia el cáncer de páncreas en hombres y mujeres? Según tiene entendido el periodista, los hombres viven aproximadamente unos 5 años y las mujeres 10, porque hay esa diferencia. the incidence between La men and incidencia entre hombres y mujeres no es tan distinta en general. Es similar. Las mujeres sí tienden a vivir un poco más. Así que puede ser un riesgo pero es un cáncer de bajo riesgo, como 3% de la población. Hay factores que aumentan esto. Quien tenga una historia familiar de cáncer de páncreas, un miembro directo, eso sube a 5 por 6 el riesgo, 5 o 6%. Si hay más de 2 o más, entonces su riesgo personal ya sube a 8 o 10%. Es el mismo riesgo que el cáncer mamario, que es bastante prevalente. Así que es un riesgo bastante importante. Cualquiera que tenga historia familiar son pacientes que deberían hacerse exámenes sanguíneos con su médico local. La última pregunta que nos hace Roy desde Panamá dice, nos indica él, los ojos amarillos son como la señal más clara sobre problemas en el hígado. ¿Qué otros signos podemos tener en cuenta para detectar enfermedades como cáncer en el hígado? Nos habla de cáncer del hígado. It's a good question. So tumors that are in the head of the pancreas, that's where Los tumores que están en la cabeza del páncreas, donde viene la bilis del hígado, porque el hígado fabrica la bilis, que es un líquido fluido amarillo que nos ayuda a digerir las grasas. Pero si hay un tumor que no deja pasar y se acumula la bilis más arriba, la gente se pone amarilla, pero no se pone amarilla hasta que el bloqueo de bilis ya es muy alto. Algunas de las primeras cosas que ven la gente antes de eso, que sus heces cambian de color. De café se van a un color pálido, son más sueltas, más diarrea. También la orina se puede poner más oscura como la Coca-Cola. También puede haber picazón en la piel debido al nivel de bilis en su torrente sanguíneo. Son los primeros síntomas antes de que le dé ictericia al paciente.
Y son advertencias de que algo se debe evaluar y hacer un examen de la función hepática, que son sanguíneos, y si se elevan, por cierto, se requiere una CAT para ver que está bloqueando. Any other question? No sé si tienen Una- más preguntas. Una pregunta más. Sí, perfecto. A ver, Ludmila levantó la mano. Sebastián, pregunta Ok. Ludmila después tú, ¿te parece? Ya, sí. Perfecto. No, era para saber si este avance en lo que es el tratamiento de implementar la quimioterapia previo a la operación es específico de este cáncer o si se aplica también en otro tipo de cánceres. So we are giving chemotherapy. Estamos dando quimioterapia antes de la cirugía en muchos otros cánceres, mamario, por ejemplo, el cáncer de colon, muchos tumores y muchos cánceres se han tomado ese enfoque. ¿Por qué? Históricamente, antes operamos primero y luego aplicábamos quimioterapia. Desafortunadamente, los resultados de esos pacientes eran muy malos. Número uno, es que a veces la gente ya tenía síntomas de diseminación después de la cirugía. Y otro que es muy difícil dar quimioterapia después de una operación por las complicaciones y la recuperación larga. Por lo tanto, hay una tendencia más bien global de aplicar quimioterapia antes de operar en muchos tipos de cáncer. El cáncer de páncreas se había quedado un poquito atrás porque no teníamos quimioterapia que aplicar antes, pero ahora en los últimos 10 años tenemos muy buenas quimioterapias y hace un cambio importante. Ahora damos la quimioterapia antes de la cirugía y esa gente cuya tiene la quimioterapia antes y después una operación tiene mucho mejores resultados que lo que primero van a operación y después a quimioterapia. Ludmila, ¿estás ok con la respuesta? Sí, gracias. No, está bien, gracias. Sebastián, vamos con Ya. tu pregunta. Sí, es como de curiosidad. En el caso del cáncer hereditario, ¿se puede pensar en hacer una extirpación preventiva del páncreas antes de que esas personas que tienen, digamos, una herencia? It's another excellent question. So there are Muy patients. buena pregunta. Sí, hay pacientes en que hacemos una pancreatectomía profiláctica que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Estos serían específicamente en ciertos subconjuntos de pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen pancreatitis hereditaria. Entonces tienen 80% de probabilidad de llegar al cáncer. Además de la pancreatitis que amenaza la vida. Sí, ahí ofrecemos una pancreatectomía antes de que tengan cáncer. También hay lesiones del páncreas que podemos identificar que son de alto riesgo de alojar o de ser un cáncer. Y algunos pacientes sí también se hace una resección profiláctica. Hace años, sacar el páncreas era una cosa tremenda, porque cuando se saca el páncreas, los pacientes se tornan diabéticos. Y es una diabetes distinta de la habitual, la que se conoce generalmente. Cuando se saca el páncreas, no sacamos las células que producen insulina, sino también las que secretan glucagón, que es una hormona que sube el azúcar en la sangre. Entonces, si usted tiene diabetes y cae su glucosa, el glucagón impulsaba glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay páncreas, puede caer mucho el nivel de glucemia y se pueden morir los pacientes. Pero ahora tenemos mejor tecnología. Tenemos glucómetros, se llaman esos dispositivos que llevan en el brazo y también bombas de insulina para medir y para entregar insulina y pueden equilibrar su glucosa.
Entonces, ya no es el mismo problema removerlo ahora porque puede controlarse muy bien. Estas bombas están controladas con una aplicación en su teléfono y es muy fácil manejar la diabetes en esos casos. Sí, estamos operando en forma proactiva a ciertos pacientes de alto riesgo. Lo clave es que hay que identificarlo. Pero es igual una operación muy importante, muy grande, que cambia su estilo de vida. Entonces hay que ser muy cuidadoso al elegir a los pacientes. Okay. Sebastián, ¿otra pregunta? ¿O estás ok? No, estoy ok. Gracias. Okay. No sé si falta alguien que pregunte, que levante la mano. Si no, por mientras, quiero aprovecharle de preguntar al doctor Truti si hay algo que nosotros no hemos preguntado y que él considere relevante destacar o hacer. No, it's a great discussion. You know what I want to... Ha sido una muy buena discusión. Me gustaría terminar diciendo lo siguiente. La meta es eliminar el estigma que tiene el cáncer. Hay muchos tratamientos disponibles, no solo en Estados Unidos, están disponibles local en muchas partes. Y con estos progresos debemos asegurarnos que los pacientes conozcan la disponibilidad de tratamientos. Queremos hacer un cambio. Entonces yo recomiendo a cualquiera que sea diagnosticado con cáncer de páncreas, cualquiera sea la fase o etapa, que busque otra opinión. Porque si vemos a un oncólogo mayor, a lo mejor puede ser un poco nihilística y decir, no, ¿para qué se va a hacer algo? No, las cosas han cambiado dramáticamente, así que no se quede con la primera opinión si a usted no le gusta. Queremos que los pacientes tengan un resultado excepcional. ¿Cómo lo podemos lograr? Dándoles atención excepcional. Si nos quedamos con el estándar habitual, vamos a tener resultados habituales. En los últimos 10 años ha habido una mejoría muy importante. Yo creo que los próximos 10 años va a ser más significante. Así que hay mucha esperanza para estos pacientes. Y ese es mi comentario para terminar. Nunca se desespera, hay que dar la esperanza, dejar de tener esperanza. Con nosotros, especialmente porque mañana es el Día Internacional del Cáncer de Páncreas y aclararnos todas nuestras dudas. Mira, acá justo nos estábamos despidiendo y David, una pregunta, David, la última pregunta de Radio América. ¿Hay algún síntoma en particular que puede tener alerta para realizarnos un chequeo de riesgo y poder desarrollar el cáncer de páncreas? So the biggest symptoms to worry about... Los síntomas más preocupantes son dolor abdominal, especialmente si se irradia la espalda, pérdida de peso sin razón, diarrea o diabetes, ya sea nueva o que se empeora, y él pone amarillento, color amarillento, color de las heces. 90% de los pacientes van a tener uno o más de esos síntomas. Y si no tiene esos síntomas, necesita evaluarse igual. Ok, ahora sí nos despedimos, doctor. Le agradecemos su ayuda, su tiempo. Muchas gracias a los que asistieron. Les va a llegar la grabación de esta entrevista, tanto en inglés como en español. It was my pleasure. If anyone has any further questions, si hay más preguntas, me las puede enviar por email. Él le puede dar mi email a los demás periodistas y yo con mucho gusto les contesto en cualquier momento. En el Mayo Clinic Network, tanto de este tema como de otros, siempre ahí se están subiendo las novedades. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y por mi parte, espero verlos en la próxima entrevista que tengamos. Y gracias, doctor. Lo esperamos pronto. Thank you. God bless. Lo esperamos pronto por alguno de nuestros países. I'd be happy to come. I love that part of the world. Delicious food. Thanks. Gracias.